Buenas tardes. Bueno, vamos a darle comienzo a la clase dedicada al cine moderno, a ese otro cine que apareció en la década del 60 y cambió la manera de ver y entender a las producciones cinematográficas. Para esto les voy a compartir una placa, PowerPoint, y a partir de él vamos a ir viendo lo referido al cine moderno. Bueno, nos basamos en un texto de David Borwell, un teórico norteamericano, que se llama La narración de arte y ensayo. Con la narración de arte y ensayo se opone a la narración clásica, la narración prioritariamente del cine de Hollywood. Una narración que se basa en la narración, justamente, por sobre todas las demás áreas que el lenguaje cinematográfico explora, como puede ser la expresiva, la simbólica, la poética, la rítmica. A partir de esto, primero tenemos que contextualizar por qué aparece la década del 60, qué sucede en la década del 60 que cambia la manera de ver y entender el mundo primero y después, por supuesto, su representación audiovisual, el cine. Bien, lo que tenemos en este momento es una revolución conceptual de cine. El cine cambia su manera de ser, su manera de entenderse, su razón de ser. ¿Por qué? Primero porque el cine hasta el momento era un cine absolutamente entretenimiento, su función principal. El entretenimiento era aquello que regía la producción, con lo cual no había manera de pensar un cine que no se rija por el entretenimiento como modo de ser. A partir de esto aparece un cine de vanguardia, un cine que empieza a pensar diferente el lenguaje. Y empieza a pensar en el lenguaje, en la forma, en su capacidad intrínseca que tiene para producir contenido, sentido y mensajes, ¿no? A partir de esta lógica es que empieza a explorar en su esencia, en su mera esencia cinematográfica, en su lenguaje, en aquello que lo distingue de las demás artes, y a partir de esa lógica empieza a trabajar y desarrollar otro tipo de cine. Algo que aparece, por ejemplo, en esta década del 50, podríamos decir, ¿no? Un poco antes que en los 60, pero estamos en ese periodo histórico, es pensar el cine como un arte. Si pensamos el cine como un arte, hay un artista detrás de la obra. Si hay un artista detrás de la obra, ¿quién es en el cine? Que es un tipo de arte que se desarrolla de manera colectiva, ¿verdad? Muchas personas trabajan para construir una película, diferente a la literatura, el escritor, al pintor del cuadro, al compositor de música. Por lo tanto, es más difícil encontrar, hallar quién es aquella persona que plasma su visión personal de mundo en la película, en la obra. Lo que van a deducir los teóricos franceses es que es el director, la figura del director, en una escala piramidal que el cine va a tener, ¿no? El director es el que está arriba y va bajando las ideas que van a trabajar las distintas áreas, inclusive por sobre el guionista. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, bueno, pero si el guionista es el que hace la historia, ¿por qué no es el guionista el autor? Porque es el director aquel que va a poner su visión personal sobre esa historia que el guión va a traer consigo. Vamos al contexto histórico. Miren, acá hay una foto, hace un pantallazo de las variadas cosas que sucedieron en este momento tan particular de la historia de la humanidad y del siglo XX. Francia, ¿no? Porque este movimiento, hablamos de los teóricos franceses, empieza a tener como su primera razón de ser, de su fuerza teórica de pensamiento crítico en la revista Cahiers du Cinéma en Francia, ¿no? La denominada Nouvelle Vague.
Pero no fueron solo los franceses, en todo el mundo se dieron nuevas olas que posibilitaron las distintas formas de expresión que el cine va a adquirir a partir de esta década tan particular. Pero de alguna manera, al teorizar, los franceses se adelantan, ¿no? Por supuesto, con el momento previo en la historia del cine, que fue el neorrealismo italiano, de donde surge todo esto, ¿no? Lo que va a hacer la Nouvelle Vague es acentuarlo y explicarlo teóricamente. Entonces, en Francia pierde muchas colonias en aquel entonces. La idea del mundo imperialista o monárquico termina como de terminarse, o al menos a nivel, ¿cómo decir?, diplomático institucional, ¿no? Después económicamente estas modos de relación y de vincularse de las distintas regiones del mundo sigue existiendo, por supuesto. El fin de la Segunda Guerra Mundial también marca como el fin de la modernidad a nivel histórico, la idea de progreso, que por supuesto con la bomba de Hiroshima culmina abrupta y violenta y terriblemente, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque se creía que el mundo siempre avanzaba hacia un lugar mejor, la humanidad estaba evolucionando, pero con el desastre del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima, son dos acontecimientos que ponen en duda y en crisis esa evolución. Ahí aparece el existencialismo de Sartre como corriente literaria filosófica que empieza a pensar y a pensarse al hombre como individuo frente al mundo, ¿no? Y acá hay algo interesantísimo que va a desarrollar todo este cine moderno contemporáneo, que tiene que ver con el individualismo, el hombre y sus circunstancias, el hombre desarrollándose de manera dolorosa, afectiva por momentos y errática en otros, en este nuevo mundo en el cual trata siempre de encajar y siempre va a tener problemas para hacerlo. Esto tiene que ver en función de las historias, ¿no? En el cine clásico, las historias era el personaje tratando de alcanzar un objetivo para lograr algo, a nivel personal o a nivel colectivo, pero siempre como un valor a alcanzar de la misma sociedad. Acá no tiene que ver con un valor de la sociedad, sino con un tipo de, iba a decir placer, puede ser placer, pero un nivel de realización personal que tiene que ver con el cómo me siento dentro del mundo que me tocó habitar, ¿sí? Esta idea del estar desencajado frente a las posiciones que el mismo mundo plantea es un hábito de este tipo de cine, ¿no? Que por supuesto empieza en el neorrealismo italiano con la tragedia del cine de la posguerra, el hombre desencajado, imposibilitado de lograr los objetivos que la sociedad le propone a él, y este nuevo hombre que trata de, más allá de esas imposiciones sociales, trata de encontrarse y reencontrarse consigo mismo para lograr la tan mentada felicidad o bienestar personal. Estamos hablando a nivel filosófico existencial, no estamos hablando a nivel material, no estamos hablando a nivel económico, de triunfar económicamente y nada por el estilo. Estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de algo sensorial. Bien, en otro orden de cosas, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana como posibilidad de que otro sistema social es posible, ¿sí? Si ahora se pone en duda muchas veces y se critica el capitalismo, si había un momento histórico en el cual la posibilidad de que el capitalismo sea derribado o sea cuestionado, vamos a decir mejor, frente a otro sistema social, va a ser la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a generar la sensación de que ese cambio social, mediante la lucha, mediante las ideas, mediante las acciones, es posible.
en la década del 60 se va a percibir, se va a palpar que ese cambio social es inminente y que está a la vuelta de la esquina. El boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Con Gabriel García Márquez, con Julio Cortázar, esto es un movimiento histórico también muy particular que se va a popularizar en todo el mundo. Julio Cortázar en Francia también ha sido muy popular, y sus historias, su manera de narrar fragmentadamente va a ser el eje de inclusive muchas producciones contemporáneas, ¿no? Es algo que se va a poner como en boga en 1960, pero por supuesto hasta nuestros días esto se explora y se extrema de maneras insospechadas, ¿no? La fragmentación narrativa, algo un poco inusual en el cine clásico, donde los argumentos tenían una estructura cronológica, va a estar a la orden del día en este momento histórico tan particular, ¿no? Y pensemos en hoy, ¿no? Pensemos en Rashomon, 1950, pensemos en Pulp Fiction, la manera de narrar de Pulp Fiction, 1994, pensemos en la manera de narrar de Dark, la serie alemana que está en Netflix, que culminó en 2020. Y el pop art, ¿no? Esta manera de entender el arte a partir de la cultura popular y de masas, ¿no? El arte como sagrado de los museos, de la historia del arte, empieza a darle lugar y a discutirse junto con todas las demás manifestaciones artísticas, como Andy Warhol a la cabeza, y recordando la lata de sopa de tomate con la cara de Marilyn Monroe, tan famosa, donde un elemento de la cultura popular y de masas de la sociedad de consumo, como es una lata de sopa, aparece intervenida y como parte de una obra de arte de un museo. ¿Qué vemos en las imágenes que le podemos sumar a esto? La guerra de Vietnam, 1968, 1969, los Beatles, el rock and roll, el movimiento joven, ¿no? Era algo interesante, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, la adolescencia era un pasaje entre la niñez y la adultez. Si bien existía como momento de la vida, estaba como pensado que el adolescente era alguien que estaba tratando de llegar a la adultez y dejando de ser niño. Ahora la adolescencia es un modo de ser y de entender y de mirar el mundo, de plantarse frente al mundo, ¿no? Y eso es porque los jóvenes de muchas generaciones, en muchos momentos históricos y a partir de la década del 60, se apropian de los mecanismos de producción artística, ¿no? Los Beatles en el rock and roll. El asesinato de Kennedy, ¿no? Como el asesinato de Martin Luther King, con todos los movimientos de liberación afroamericanos y las represiones que hubo en la década del 60 en Estados Unidos. Bueno, esa imagen creo que corresponde a Woodstock, si mal no me equivoco. Bueno, Mao, la revolución popular china. Ustedes saben que China tiene una especie de sistema comunista incorporado al capitalismo, pero con bases comunistas al fin, y la llegada del hombre a la luna, ¿no? Como aquel momento de conquista de otros territorios, que también está tan cuestionado, ¿no? Tan cuestionado porque se dice, incluso hoy, que ha sido trucado, que ha sido filmada, esa llegada del hombre a la luna realmente no existió. Muy bien. ¿Qué pasa en el mundo del cine con respecto a todo esto? Vamos de atrás para adelante. La abolición del Código Hays. El Código Hays era un código de censura que existió en Hollywood desde 1930 aproximadamente hasta 1968-69. Este código de censura era un código que decía que el cine clásico de Hollywood debía tener normas morales de conducta, ¿no? Normas morales me refiero a indicaciones muy precisas de qué era lo que se podía y lo que no se podía representar. Por ejemplo, no se podía mostrar desnudos, no se podía mostrar sangre, no se podía mostrar droga, ni alusión a ellas, ¿no? Infidelidades,
nada que desvíe la moralidad. Y esto era porque el cine tiene una función social, el cine clásico, que estaba relacionado con influenciar comportamientos al hombre, al individuo como parte de una sociedad. Al abolirse este código de censura, las películas empiezan a mostrarse y a liberarse y a tratar de empezar a explorar otros mecanismos de conducta que no van a estar asociados al bien y el mal en el sentido bíblico del tema, ¿no? Otras cuestiones a nivel cinematográficas, ¿no? La televisión empieza a avanzar y empieza a robarle al cine ese lugar de entretenimiento que el cine tenía hasta entonces. Entonces el cine tiene que cambiar, lógicamente. Tiene que dejar de un poco, al acceder ese espacio del entretenimiento, tiene que convertirse en otra cosa. De ahí el cambio conceptual que hablamos en el inicio. Aparecen los institutos de cine y los festivales de cine. Tanto los festivales de cine como el instituto de cine posibilitan que otro tipo de cine, que no esté atado a la entrada de cine, a la recuperación industrial para seguir existiendo, pueda aparecer, ¿no? Al haber institutos que financien y festivales que difundan otro tipo de cine, que no sea necesariamente que se sostenga con el pago de la entrada de cine del espectador, puede aparecer otro cine y vivir en paralelo con este cine comercial clásico que veníamos mencionando. El cortometraje como manera de representación, el cortometraje existió siempre porque las primeras películas eran muy breves hasta que se logró materializar el cortometraje, pero nunca el cortometraje tuvo manera de explotarse comercialmente. Y aparece muy claramente en esta época con las escuelas de cine, que tenían como tesis para cualquier alumno la producción de un cortometraje. Entonces aparece como una primera incursión práctica del director como autor, el estudiante como cineasta, sus primeros pasos como cineastas, esta manera de entender el audiovisual, el cortometraje. La teoría de autor que viene a justificar, explicar y asociar lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico propiamente dicho, su evolución y su razón de ser con estos cambios que estamos hablando en este periodo, y Cahiers du Cinéma como la gran revista de crítica de cine, quizás la primera o la de mayor importancia, mejor dicho, no la primera, pero la mayor importancia, donde piensan al crítico de cine, y esto es lo importante de Cahiers du Cinéma, como alguien externo a la industria cinematográfica. Antes existían revistas de crítica, sí existían. ¿Cuál era la diferencia? La crítica estaba para difundir las películas, era parte del sistema de difusión y distribución de las obras, ¿no? Eran parte de la industria de alguna manera. Si bien muchas veces hoy en día se utiliza también para eso la crítica de cine tiene, a partir de este momento de Cahiers du Cinéma, cierta independencia, como una mirada crítica sobre una obra externa, aparte. ¿Sí? No sé si se termina de entender la idea, ¿no? Como un texto externo propio que viene a reflexionar sobre una obra determinada, ¿no? Independiente del éxito o no que pueda tener, independiente de su calidad o no que pueda tener. Es pensar críticamente una obra, ¿no? En función de esta idea de la teoría del cine. Muy bien, la Nouvelle Vague en Francia se caracterizó por los grandes popes, hubo muchos más, pero los grandes popes de este periodo, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais. Había otros como Eric Romer, Claude Chabrol, mujeres como Bardá, ¿sí? Agnès Varda. Hubo infinidad de cineastas, pero estos, digamos, tres primeros son los que más tal vez se han destacado y han sido más mencionados por los premios ganados, por su postura política frente a las obras y por su capacidad de reflexionar sobre el cine clásico de Hollywood. ¿Qué quiere decir? Estos eran jóvenes que vienen, como decíamos antes, en el caso de los Beatles, a ocupar el lugar de la expresión artística,
toman el cine y no dicen, bueno, todo el cine anterior era una cagada, hablando mal y pronto. Van a decir, no, en ese cine clásico que tenía una razón de ser, que estaba asociado a cierta función social que el cine tenía, también se pueden encontrar autores cinematográficos, directores cineastas, directores que presentaban su visión de mundo a partir de las obras, de las películas, que eran de entretenimiento. ¿Quiénes? Y entre ellos descubren a Hitchcock, descubren a Orson Welles, descubren a Charles Chaplin, descubren a Howard Hawks, descubren a Nicholas Ray, ¿no? y otros. Pero dicen, bueno, se puede ver en determinadas películas que tienen como función de entretenimiento, de llevar al público a las salas y de nutrirse de la recaudación en taquilla, se puede vislumbrar que hay una línea, una continuidad estilística y temática de estos directores a través de sus obras, ¿no? Bueno, Hitchcock es el gran personaje en esto. François Truffaut hizo un gran libro, que es el que vieron a la foto al principio, que se llama El cine según Hitchcock, una gran entrevista al Hitchcock imperdible. El que estudia cine no puede dejar de leer ese libro porque de alguna manera el hombre desde su visión de cineasta cuenta todos los trucos de cómo captar emociones, cómo producir sensaciones a través del lenguaje cinematográfico, ¿no? Dónde poner la cámara, cómo utilizar la luz, cómo los actores, todo en función de la realización. Por eso es tan importante. Después de trabajar en Cahiers de Cinema, todos estos que les mencioné trabajan en Cahiers de Cinema, en 1960, empiezan a hacer cine, ¿no? Y hacen un cine muy diferente, muy particular, lógicamente, a lo que es el cine clásico. La primera película de Truffaut fue, bueno, 400 golpes, Jules Sachin, otra de las películas mencionadas, que podríamos mencionar otras, ¿no? Pero estas son como dos de las muy importantes. Jean-Luc Godard, algo para decir, perdón, de Truffaut era que siempre trabajaba sobre la melancolía del tiempo pasado, no sobre los recuerdos, algo así como muy, muy, muy romántico y muy tanguero al mismo tiempo, que tenía que ver también con algo que se pone en esta época, ¿no? Que es muy evidente en esta época, la mirada al pasado. ¿Por qué? Porque si decíamos que la primera mitad del siglo XX, siempre la historia del cine, junto con la de la humanidad, estaba pensando en una evolución del hombre, en un progreso, siempre se estaba mirando hacia adelante, siempre se estaba mirando hacia el futuro, ese futuro mejor que en algún momento iba a llegar. Acá no, acá en esta idea de fin de historia, ¿no? Porque así se pensaba el mundo en aquel entonces, los jóvenes, como les decía, toman las armas de las expresiones artísticas y empiezan a repensar el mundo y a pensarlo en manera retrospectiva. Empiezan a ver el cine del pasado. También aparece algo que no mencionamos, que es el cineclub, como el lugar, hasta la sala de cine donde se ve la película que se estrenaba, y el cineclub donde daba la posibilidad de rever películas. Hoy en día todos revemos películas porque las vemos en televisión, las vemos en plataformas, las vemos en internet, de mil maneras vemos un montón de películas un montón de veces y de manera fragmentada, pero en aquel momento no era tan sencillo empezar a rever películas. Uno las veía cuando se estrenaron y las veía más. Acá las empiezan a rever. Esa mirada al pasado la tiene Truffaut, François Truffaut. Jean-Luc Godard es el que más marca lo que es la disrupción narrativa, ¿no? Va a poner en evidencia algo que este cine va a hacer muy habitualmente, es lo que romper con una idea del cine clásico muy fuerte, muy normativa, que va a ser el montaje invisible. Jean-Luc Godard va a romper con el montaje invisible. Te va a mostrar cortes de escenas que vos vas a ver claramente que lo que estás viendo es una película, que está siendo armada para la visión de una cuarta pared, que sos vos, que es el espectador, ¿no? Esta cuestión de ponerlo en evidencia de manera muy clara y muy precisa va a ser una de las características de Godard, que además va a tener una mirada política muy, muy particular para la época. La deconstrucción, entonces podemos nombrarlo como el gran deconstructor del cine. Godard, que voy a decir, todavía vive, pero esto está grabado, capaz que ya tiene 83 años, capaz que cuando se vea no sea así. Dos de sus películas fundamentales, A Voz de Soufflé, que acá se llamó Sin Aliento, y Vivir su vida. Alain René
es muy interesante porque hay una reflexión sobre el pasado también, como en Godard, pero no de manera romántica, sino de manera, podemos decir, de memoria colectiva. La memoria colectiva de un mundo, ¿sí?, que avanza sistemáticamente sin pensar sobre aquello que le sucedió. Va a decir, para no cometer los mismos errores del pasado, y Alain René se está refiriendo al holocausto de la bomba de Hiroshima, Hiroshima Mon Amour, tenemos que pensar y repensar en ese pasado colectivamente. Solo logrando unir esos fragmentos incomprensibles del pasado vamos a poder no cometer los errores del futuro y evolucionar realmente, ¿no? Una idea muy vigente que todavía sigue persistiendo. Y acá vamos a algo que tiene que ver específicamente con cuáles son las características narrativas de estas películas. ¿En qué se opone al cine clásico, al cine prioritariamente narrativo, que era el cine clásico? Yo digo Hollywood porque es el que más todos conocemos, pero todas las cinematografías del mundo tienen un cine clásico, un cine normativo, un cine de género, ¿sí? Todas esas lógicas, un cine de entretenimiento. Esas lógicas van a cambiar a partir de este cine, como decíamos, y una de esas ideas es la casualidad, va a decir David Warhol, el autor del texto, ¿no? Si el cine clásico, por oposición, se basaba en causa y efecto, ¿no? Había una causa y consecuencia de las acciones que los personajes cometían en la historia y que los iban a llevar a lograr o no el objetivo en el final de la película. Acá los sucesos van a suceder, valga la redundancia, por casualidad, ¿no? Por azar, por cuestiones de que el individuo se va a ir topando, como en la vida misma, y acá esta idea del nuevo realismo, se va a ir topando con las circunstancias que le suceden, ¿no? La Dolce Vita, por ejemplo. Esto va a ser muy particular porque digamos, los personajes no van a tener una convicción en su accionar, sino que va a haber un vagabundeo, ¿no? Un andar errático, un ir y volver, ir y equivocarse y volver a probar, ¿no? Como la vida misma. Por eso estas películas no están regidas por la lógica de los géneros. No hay una estructura narrativa de esas características y están como comprendidas como drama dentro de las categorías que uno puede encontrar en plataformas como Netflix, por ejemplo, ¿no? Que en realidad son películas más bien realistas y tienen una lógica más, un registro más realista y en función de construir esta idea de la vida misma, ¿no? Lo que decían los cineastas de los 60 era que el cine clásico producía evasión, ¿no? Como entretenimiento producía evasión, una fuga de esa realidad, y por eso era tan atractivo, ¿no? Había un componente psicológico que hacía que el espectador se evada de su mundo ordinario, ¿no? Y entraba en un mundo fantástico a través de las historias del cine clásico. Acá había no evadirse, sino confrontar con esa realidad, hacerse cargo de esa realidad que estaba sucediendo y de la cual había que buscar una manera de cambiarla, de transformarla, de mejorarla. Personajes ambiguos, personajes que no estaban atados a la línea del bien y el mal, esta línea bíblica, ¿no? De la cual la narración clásica se forja, se sostiene, ¿no? Uno ve una película clásica y enseguida detecta quién es el bueno y quién es el malo, quién es el protagonista y quién es el antagonista. Acá esas líneas son un poco más difusas, porque como en la vida misma, todo personaje, según aquello que le va sucediendo o aquello que le sucedió en el pasado, puede accionar y reaccionar de manera buena o de manera mala, podemos decir, ¿no? Para que se entienda la idea. Es más complejo que esta dualidad de comportamiento. La vida misma es más compleja, el ser humano es más complejo y estas películas vienen a representarlo y a retratarlo. Esto tiene que ver también con los conflictos internos que los personajes tienen individualmente, que es un poco lo que van a tener que desarrollar, y acá aparece como la identidad de cada personaje como una manera consolidación o búsqueda de consolidación, ¿no? La identidad, busquemos
¿Cuál es la identidad? En este mundo en constante caos, por todos esos condimentos que describimos a nivel social, el individuo tiene que reinventarse, y reinventar su identidad, ¿no? Y repensarse a sí mismo. Existencialismo, ¿no? Claramente, y la psicología, que estaba muy en boga en las ideas psicológicas en aquel entonces, empiezan a también actuar en esa órbita, ¿no? Y los finales abiertos con todo esto, las películas no cerraban, no terminaban con un final cerrado, ¿no? Se solucionaba cine clásico, se soluciona el conflicto, todas las líneas argumentales cierran, terminan, y nos deja una sensación de satisfacción. Bueno, acá justamente nos deja una sensación de intranquilidad. Esa intranquilidad está en función de que yo me quede pensando en ese final, en qué pasó realmente. Me descoloca ese final, hasta me molesta, me incomoda a mí como espectador, pero la intencionalidad es que yo me quede pensando y reflexionando sobre aquello que vi para poder producir algún tipo de conocimiento propio, personal, individual, a través de esa película que acabo de ver. Habíamos hablado de algunos de estos recursos formales, ¿no? Como la representación evidente, esta idea de puesta en conocimiento de lo que estás viendo. Es una película que está construida para vos, espectador, que estás detrás de esa cuarta pared, detrás de la pantalla, ¿no? La película se hace cargo de que está hecha para un otro, ¿sí? Y no se presenta objetivamente como la vida misma, como el cine clásico, ¿no? Como esta idea de que yo accedo a esa historia que hubiera sucedido si yo la estoy mirando independientemente o no. Bueno, acá la representación lógicamente se hace cargo de su forma de ser, y nos lo hace ver a nosotros espectadores. Siempre somos conscientes que lo que estamos viendo es una película. Fragmentación temporal, esto que habíamos hablado, ¿no? De Dark, de Pulp Fiction, de Rashomon, esta manera de que la historia no se cuenta solo cronológicamente o mediante flashback, sino que es aleatoria. Puede empezar como muchas veces los recuerdos. Uno no recuerda en orden cronológico, uno recuerda de manera aleatoria. Bueno, así las películas también son presentadas, y nosotros como espectadores las reconstruimos, le damos ese orden, esa lógica en nuestras cabezas. Distintos puntos de vista. Estamos hablando de un cine subjetivo, y esto es importantísimo. El cine es subjetivo, y por lo tanto, si bien estamos viendo la mirada de un director del mundo, no es el mundo. Esto vemos, a ver, la película basada en un director famoso, la película de Neruda, ¿no? Sobre un personaje que existió, que es real, Neruda. ¿Te va a mostrar la película de Neruda como era Neruda? No. Te muestra una mirada, una visión que tiene que ver con la visión del director, o del libro en que se basó, la biografía en la que se basó el director, para hacer la película. Es una mirada, no es la vida misma, no es así era Neruda, sino es la representación de ese alguien que pone la cámara, que pone su visión. Ruptura del MRI. El MRI es el modelo de representación institucional, el cine clásico. Ruptura de la mensaje normativa, o sea, al haber un final abierto, no hay un mensaje claro. El mensaje es en función de la interpretación que yo hago de aquello que vi en la película. Al haber una interpretación, hay tantos mensajes como interpretaciones, y esto hace mucho más interesante a la obra. No subestima al espectador. Y por supuesto una búsqueda de nuevo neorrealismo con todas estas características que están más cerca de la vida misma que de la representación fantástica de las historias. Características de producción, ¿no? Esto tiene que ver también, siempre en contraste con el cine clásico. Hay equipos de trabajo más reducidos, no se necesitan grandes equipos, 100 personas trabajando para hacer la película. Se utilizan recursos del documental, como es la cámara en mano, la iluminación natural, el sonido directo. El guión puede ser improvisado o puede no haber guión, esto según el director. Todas las formas de narrar son válidas y cada uno las escoge de una manera diferente. Y los actores pueden proponer, pueden improvisar. No siempre sucede esto tiene que ver con cada director, con cada actor, con cada guionista, con cada región que hace la película.
no quiere decir que todas las películas de arte y ensayo o de cine moderno tengan estas características, pero muchas sí, y va a variar en función de quién las haga. Lo importante es que ninguna película del cine clásico tenía estas características. Eso es lo que hay que destacar. Bueno, la ideología marxista, entonces van a decir, bueno, si todo este cine, el cine qualité francés, era el cine clásico francés, entendamos como el cine de Hollywood. Si el cine clásico tenía una ideología en función del sistema social en el cual estaba desarrollándose, para romper con esa ideología había que romper el discurso cinematográfico, había que romper la manera de hacer cine, había que cambiar la manera del cine para cambiar la ideología que tenía el cine consigo. Estamos hablando siempre de Francia, siempre de la Nouvelle Vague, pero como les dije, hay otros. Esto sucede en todo el mundo al mismo tiempo y otras regiones, como en Polonia, Roman Polanski, que también filmó muchísimo en Estados Unidos, y acá hay una imagen de repulsión. Repulsión, una película, como decíamos, realismo, moderna, pero con ciertas características de cine de terror en función de representar la psiquis perturbada de su protagonista. Y acá aparece lo subjetivo, lo interior, el conflicto interior que la película viene a mostrar, a poner en evidencia. No es la realidad, sino está atravesada por la visión perturbada, en este caso, de la protagonista. En la Unión Soviética, en aquel entonces, Andrei Tarkovsky realiza Stalker en estas mismas circunstancias, ¿no? Donde también una película de ciencia ficción apocalíptica, pero sin todos los rasgos de espectacularidad que estamos habituados, sino todo lo contrario. Ciencia ficción apocalíptica de manera existencial y filosófica. En Suecia, el otro gran exponente del existencialismo es Ingmar Bergman, ¿no? Que es una película Persona, que tiene un montón de películas muy importantes, pero Persona tal vez sea la que más marca esta idea de la fragmentación y la deconstrucción del lenguaje audiovisual. Del lenguaje audiovisual tal como lo entendemos, al modo clásico, ¿no? Acá, para contar las sensaciones, las experiencias, las vivencias de una actriz profesional perturbada también, o en conflicto, podemos decir, consigo misma, con conflictos de identidad, deconstruye el lenguaje para poder que nosotros nos sintamos atraídos por su interioridad, por sus emociones más profundas. Miguel Ángel Antonioni lo hace en Italia, esto mismo, con La Noche. También en Italia Federico Fellini con La Dolce Vita, película fundacional de todo este movimiento. Pasolini también en Italia con Teorema, ¿no? El gran crítico de la burguesía, junto con Luis Buñuel, Discreto encanto de la burguesía, El ángel exterminador. Y todo el cine americano de la década del 70. ¿No? El cine americano de la década del 70 es un cine de cineastas jóvenes, en su mayoría, que vienen palpados y vienen entrenados de escuelas de cine donde aprendieron a ver tanto el cine clásico como el cine moderno. Y de alguna manera, en este nuevo Hollywood, ya sin el código Hays, vienen a cruzar ambas tendencias, ¿no? La naranja mecánica, por ejemplo. Película del protagonista es un psicópata, todo lo que vemos está atravesado por su punto de vista, está hablando también de un mundo muy particular, está atravesada por un género, pero no es particularmente de un género, sino que todo lo que estamos viendo tiene un gran condimento de crítica social. Pensamos en Naranja Mecánica, pensamos en el Joker hoy en día, ¿no? Como en la misma idea, ¿no? Tal vez el Joker es más realista. Ahora vamos a llegar a ello, aquí estamos. El Joker es más realista, lógicamente, tiene una representación menos futurista del mundo, pero está hablando también de lo que vemos, lo vemos a través del punto de vista de él. De ahí es que dudamos muchas veces de lo que estamos viendo, que no sabemos si es real o pasa dentro de su cabeza, ¿no? Como el caso de La novia.
en la película, un personaje perturbado, y la película trata de el hombre que trata de reencontrarse y de adaptarse a ese mundo tan hostil en el cual le tocó ambientar, vivir, ¿no? Es interesante el Joker porque trabaja desde la lógica del mundo de superhéroes, pero no es una película de superhéroes, ¿sí? Es una película como decíamos, de cine moderno o contemporáneo, de arte y ensayo, como diría David Orwell. Tiene todas esas características, ¿no? Y eso hace que muchas veces nos perdamos como espectadores, porque no tenemos esa narración firme que tiene el cine clásico que nos lleva claramente hasta el final. Acá vemos el personaje tratando de ser y actuando erráticamente hasta el final. Y el final abierto que nos obliga a interpretar y reflexionar sobre lo que estamos viendo. Por supuesto, como decíamos, la naranja mecánica con una gran crítica social. Enemy, que acá se llamó en Argentina El hombre duplicado, también tiene esas características de, como verán, el afiche prácticamente lo dice todo. Todo lo que pasa por dentro de la cabeza de este personaje, ¿no? Tenemos cine subjetivo, existencial, filosófico, conflicto interno, y un personaje que va deambulando por la vida y de repente se encuentra consigo mismo, con su otro yo. Con su otro yo que nunca terminamos de entender en la película si lo que está viendo es otro personaje o la otra visión o sea, es otra persona o la misma visión de sí mismo, el que se está duplicando. La idea del doble aparece mucho en el cine de David Lynch, por ejemplo, que también tiene esta característica, y aparece en esta película también claramente, ¿no? La idea del doppelganger, ¿no? Aquel personaje, ese doble siniestro que tenemos por una incapacidad de poder adaptarnos al mundo que nos rodea. Bueno, es muy interesante toda esa lógica, es muy, muy interesante de ver. Esta por ahí es la película más incomprensible de estas tres en estos términos. Pero si pensamos en estas características de casualidad, conflicto interno, existencial, filosófica, crítica social, aparece todo acá, en esta película, que es basada en una novela de Saramago. Bueno, y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo ya es un clásico, ¿sí? Lógicamente, si hablamos de clásico contemporáneo, es un clásico, lo que no quiere decir que sea cine clásico, es otra cosa, ¿no? El cine clásico es el que tiene una narración clásica y que pertenece a un periodo histórico determinado. Esta película es completamente moderna y contemporánea, sí hay una historia romántica, pero a través de un personaje que se somete a un proceso de borrado de memoria y empieza a perder y a desconectarse de su amor, ¿no? A partir de esto también aparecen todas estas lógicas que decíamos. La idea del otro yo se ve a sí mismo, trata de, todo lo que vemos en la película es como una representación surrealista o expresionista, si se quiere, de sus miedos, en cuanto a perder a su objeto amado, a la chica de la película, y lo interesante es que, como decíamos de estas otras dos películas, la película está contada desde su subjetividad. Nosotros como espectadores vamos a ser parte del interior de su cabeza, vamos a estar adentro de su mente y vamos a ver el mundo, como en Joker, como en Enemy, a partir de su mente conflictuada, ¿no? Esto es la gran revolución que este otro tipo de cine, tan interesante desde mi punto de vista, que empieza a emerger y a convivir con el cine de entretenimiento que también existe, ¿no? Si bien tiene cierto momento oscuro, a Iron Man no le podemos pedir que sea un cine que no sea cine de entretenimiento, lo es y tiene una lógica de cine de superhéroes, de género, ¿no? Y narrativa y del bien contra el mal. Acá aparecen otras cosas, otras cuestiones mucho más interesantes y por eso este cine es tan rico de trabajar, de pensar, de interpretar y nos regocija como espectadores porque nos permite darnos el lujo de interpretar y discutir ideas que acabamos de ver en la película. Bueno, eso es todo. Esta es la clase. Y bueno, y todas las ideas, todas las películas en las cuales y series en las cuales fueron pensando y le vino a la cabeza a partir de esto que estuvimos hablando, son completamente válidas y son interesantes de ponerlas en cuestión y confrontar con estas ideas.
En ese sentido, Orwell es muy interesante porque logra marcar y dar un precedente de un tipo de cine claramente definido que de otra manera no existiría. Muy bien, eso es todo. Bye bye.